en no mucho, intentar enseñar sin conocer cómo funciona el cerebro será algo así como intentar diseñar un guante sin nunca antes haber visto una mano. La cultura en que vivimos y que hemos conocido y conocemos se está muriendo. Está naciendo una nueva cultura, la cultura neuro, que significa el darnos cuenta que el ser humano, lo que es el ser humano, lo que siente, lo que cree, lo que piensa, lo que hace, y en ello está evidentemente aprender y memorizar, es producto del funcionamiento del cerebro. La importancia, por tanto, de ello es trascendente. Pero es tan nuevo que es discutido todavía. Hay docentes de prestigio que todavía en este momento dicen es que no es tampoco tan necesario hablar del cerebro. Yo puedo explicar lo mismo sin apelar al cerebro. Yo digo que por lo menos la neuroeducación hay que aplicarla ya, aunque solo sea, o aunque solo fuere, para atajar, destruir lo que son, y ustedes y vosotros habéis oído hablar de ello, los mitos, neuromitos o falsas verdades. Hoy todo el mundo habla del cerebro, porque es la referencia importante, más allá de la filosofía. Es lo que nos aporta datos constatados. Y cuando hablamos así, hablamos de que podemos hablar de la memoria, del aprendizaje y de la memoria. Podemos hablar, insisto y lo repito, de valores y normas. Pero podemos hablar ya con fundamento de lo que significa y el valor que tiene la atención. Por ejemplo, el ejemplo más paradigmático del valor que puede tener la neuroeducación es para habernos dado cuenta, en un tema tan debatido como es ¿cuándo comienza un niño a leer? ¿A los 3 años? Evidentemente no. ¿El niño que sin embargo tarda hasta los 7 años? Evidentemente no. Se estima por observación que el niño en general de un colegio a los 5 años, 6 años ya está listo para aprender a leer. Pero no todos. ¿En qué se fundamenta ahora que la neuroeducación pueda decir algo? En que sabemos que áreas fundamentales del cerebro, como es el área 23 y 44, en fin, áreas de Broad, ciertas áreas del cerebro, la corteza parietal posterior y la temporal superior, hay ahí un área en donde la esencia de la lectura está en transformar el grafema en fonema. Si eso no ocurre, se lee muy mal o cuesta mucho. O hay que acudir a expandir los circuitos en otras áreas que cuesta sangre, que quiere decir castigo, quiere decir desazón, quiere decir malestar del niño al aprender. Y aprender algo, si hay que aprenderlo bien, hay que hacerlo con alegría. ¿Qué es cuando se aprende? Es cuando te da gusto. Eso se logra en la lectura a partir de los 6-7 años. ¿Por qué? Porque esas áreas ya sabemos ahora que han terminado de formarse los circuitos sinápticos y además aislar los axones con mielina para que la información vaya con nitidez. Enseña a un niño de 7 años a leer y te lo hace en 3 semanas. Frente al niño que sí tiene y no está preparado porque tiene inmaduras esas áreas a los 4, no solo hay que castigarlo, es que hay que atacarlo en el sentido de venga que no tal. Y esto ha presentado siempre problemas muy grandes. ¿Por qué el niño de 4 o 5 años de mi vecina sí ha aprendido a leer y en mi mismo colegio el mío no? ¿Es que el mío es más tonto o es que el maestro es tonto? Pues no, se puede deber, y de hecho es cuando ocurre normalmente, a que esas áreas no están maduras en uno y en el otro sí. Esa es la versatilidad y la división. Eso es lo que como ejemplo pongo para decir que neuroeducación es importante que comencemos.
Hola amigo docente, padre de familia o entusiasta por la educación. Soy Daniel Corona y te doy la más cordial bienvenida a nuestro canal de YouTube. Un espacio donde tratamos de forma sencilla temas de didáctica y educación para que sea fácilmente entendido por ti. Nuestro objetivo es que puedas enriquecer tu labor docente con estos consejos. Si esto te suena bien, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Es muy fácil, solo dale clic en el botón suscribir y listo. De esta manera estarás al día con nuestros contenidos que siempre hacemos pensando en ti. Recientemente se está hablando mucho sobre la neurociencia aplicada a la educación o neuroeducación. Este campo científico emergente es importante porque integra varias disciplinas relacionadas con la educación, como la psicología positiva, la pedagogía, la didáctica y la propia neurociencia cognitiva. Existe una gran variedad de áreas de investigación y aplicación de la neuroeducación. Si bien en un inicio la neuroeducación buscaba explicar algunas condiciones que dificultan el aprendizaje, como la dislexia, la discalculia, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, poco a poco las investigaciones nos han ayudado a entender los procesos neuronales que tienen que generarse para poder aprender a leer y a desarrollar el sentido numérico en los estudiantes, por ejemplo, así como también entender cómo funciona nuestra memoria. La neurociencia también nos ayuda a entender la relación que existe en la manera en que nos relacionamos con los demás, las emociones y el aprendizaje. En particular, en este video queremos abordar la neuroeducación aplicada en el aula, porque como docente, al entender el funcionamiento del cerebro de tus estudiantes, esto te ayudará a aplicar estrategias sencillas para mejorar el aprendizaje o apoyar el avance escolar de tus hijos. Para darte un ejemplo, seguramente todos hemos vivido el fenómeno de quedarse con la mente en blanco al momento de resolver un examen o cuando nos hacen una pregunta directa a pesar de que estamos seguros que teníamos ya aprendida la lección. Los conceptos o procedimientos se desdibujan en la mente y no tenemos claro cómo abordar la respuesta. Y a pesar de hacer el intento de rescatarla de la memoria, no conseguimos hacerlo. Y no entendemos por qué no nos sale si lo tenemos en la punta de la lengua. Seguro que todos hemos pasado por un momento así, lo que puede llevarnos a sentirnos frustrados y a generar sentimientos negativos que produzcan un rechazo a la materia, o ponernos nerviosos al momento de resolver un examen o contestar esta pregunta directamente. La explicación que nos da la neuroeducación es que en muchas ocasiones esto sucede porque repasamos la lección el día anterior o un poco antes del examen, entendemos perfectamente el concepto de que se trata porque está en nuestra memoria de trabajo o de corto plazo. Sin embargo, eso no garantiza que la información y el procedimiento se hayan grabado con la fuerza necesaria en la memoria a largo plazo. Sentimos que lo hemos entendido y es así, pero entender algo no es lo mismo que aprenderlo por completo. Si sabemos y explicamos también cómo actúa este mecanismo neuronal, es decir, cómo pasa de la memoria a corto plazo a largo plazo, podemos utilizar algunas estrategias sencillas de enseñanza que tendrán un gran impacto en el desempeño de tus estudiantes y lo mejor, que seguro te recordarán como aquel docente que les ofreció estos valiosos recursos prácticos para aprender mejor en su futuro. Además, seguro que ya aplicas estas estrategias de manera intuitiva en la clase, pero ahora sabrás cómo sacarles mejor provecho al aplicarlas de una manera más sistemática. Los científicos cognitivos han llegado a la conclusión de que algo tan complejo como el aprendizaje requiere que los estudiantes realicen 3 procesos consecutivos. Primero, codificar, luego almacenar y por último, recuperar. Codificar es cuando la información es absorbida por el cerebro, así como una esponja. Almacenar es cuando esperamos que una vez que la información ha entrado, se mantenga como conocimiento. Y finalmente, la recuperación se produce cuando rescatamos y traemos a la mente algo que hemos aprendido previamente. Y cuando sucede eso, es que realmente estamos aprendiendo. Retomando el ejemplo anterior, cuando nos quedamos en blanco es porque alcanzamos a codificar, es decir, hemos entendido la información, pero esta no se grabó con la fuerza suficiente y cuando queremos recuperarla, la información ya se había desvanecido en el olvido
de nuestra memoria a corto plazo. Como docentes, muchas veces estamos más preocupados por meter información en las cabezas de nuestros estudiantes, es decir, en codificarla, cuando quizá deberíamos estar esforzándonos más por recuperar el conocimiento, porque es en esta última etapa, la de recuperación, cuando nos aseguramos de que se grabe la información, ya sean datos, procedimientos y hasta actitudes, porque se va a mantener como conocimiento a largo plazo. Existe mucha investigación que demuestra que el aprendizaje se consolida con la práctica de recuperación. Este es el primer video de varios en los que abordaremos la neuroeducación aplicada en el aula, porque es un tema complejo que así lo requiere. La investigación que te presentamos la hemos obtenido de varias fuentes, pero en 2 libros en particulares en los que nos hemos basado y que aún no han sido publicados en nuestro país. El primero, On Common Sense Teaching, a Practical Insight in Brain Science to Help Students Learn, o Enseñanza sin Sentido Común, una visión práctica en neurociencia para ayudar a aprender a los estudiantes, y Powerful Teaching, con estrategias para aplicar la neuroeducación en el aula. Finalmente, si te gustó este video, te invitamos a darle un me gusta y compartirlo con tus colegas. No olvides suscribirte a nuestro canal para que siempre estés al día con los contenidos que generamos pensando en ti. Y recuerda que en tiempos complejos, aprender puede salvar vidas.
¿Y qué pasa cuando Si hablamos de las partes más complejas del cuerpo, no podemos dejar de mencionar el cerebro. ¿Y qué queremos decir esta vez? Pues que hay muchísimas cosas por saber y creencias por desmentir acerca del mismo. Si bien no somos salamandras o lagartijos con unos potenciales regeneradores fascinantes, tampoco somos precisamente seres incapaces de regenerarnos ante un daño. Y ese es el tema del
Bien, Lice, buenas noches, ¿me escucha? A ver, licenciado, ¿se podía aplicar en la aula? Yo pienso que integrando emociones positivas, movimientos, juegos y multisensoriales donde el niño podía llamar la atención, ¿no? Llamar la atención. Buscar estrategias claves, gestionar el clima emocional. También podríamos aplicarles realizando retroalimentación. El contenido que hemos desarrollado ayer, un ejemplo, por ejemplo, ayer, ¿no? Entonces podríamos retroalimentar hoy día una pequeña chispa, podríamos darle, ¿no? Y también incorporar actividades físicas o cambios de postura, o sea, movimientos, algunas dinámicas podríamos realizar, ¿no? Y además ayuda atención, ¿no? Mejorando la solicitud de información de algunos niños, ideas, lluvia de ideas, ¿no? Que podíamos captar. Ahí es donde cada quien podía manifestar a su posibilidad y a su manera, ¿no, Lice? Ese era mi pequeño aporte, Lice. Gracias. Buenas noches, licenciado. En cuanto al aporte, sería que cuando una persona está enfrente, sería captar la atención más que todo de los estudiantes, ¿no? Y en cuanto a hacer en los retroalimentaciones, de una a dos veces sería, pienso, ¿no? Lo ideal, que no sean las clases muy cansadoras, que sean dinámicas. En esos aspectos se podría trabajar, licenciado.
No lo hice. Dejar de mencionar el cerebro. ¿Y qué queremos decir esta vez? Pues que hay muchísimas cosas por saber y creencias por desmentir acerca del mismo. Si bien no somos salamandras o lagartijos con unos potenciales regeneradores fascinantes, tampoco somos precisamente seres incapaces de regenerarnos ante un daño. Y ese es el tema del día de hoy, la regeneración compensatoria del cerebro. No puedes dejar de conocer esta información. Y para que nada se te escape, te invito a que te quedes hasta el final de este video. El sistema nervioso no se regenera. Eso fue lo que alguien dijo antes del año 1960, pues a partir de esa década fue cuando más se estudió sobre si esto era realmente así. En los últimos años, el tema de la regeneración ha despertado aún más interés, gracias a algunos hallazgos recientes de extrema importancia. Cuando hablamos de regeneración compensatoria, nos referimos a los mecanismos que se encargan de prevenir, ante un daño o lesión, la muerte neuronal excesiva y la formación de cicatrices, a la vez que estimularían la remielinización y formación de circuitos y sinapsis compensatorias. Entonces, cuando falla esta regeneración y estos mecanismos de autorregulación no funcionan correctamente, se muestran casos como la enfermedad de Alzheimer, Parkinson o esclerosis múltiple. Y si vamos a hablar de regeneración cerebral, no podemos dejar de mencionar las células troncales, o también conocidas como células madres. Recientemente se ha descubierto el papel tan importante que tienen estas células en la recuperación ante un daño cerebral y muchos estudios lo respaldan. Estas células se encuentran en médula ósea, músculo, tejido adiposo, hígado, membranas sinoviales, cerebro, entre otros. Y los estudios recientes han demostrado que se pueden tomar células troncales de otras partes del cuerpo y diferenciarlas, es decir, transformarlas en neuronas. Algo más curioso es que se han reportado casos en que, de un grupo de células troncales cerebrales vivas que fueron aisladas de cadáveres humanos de hasta 5 días de muertos, pero mantenidos en refrigeración, 10 de ellas dieron lugar a nuevas neuronas y células gliales in vitro. Y estos experimentos han colaborado mucho sobre todo al tratamiento del Parkinson, pues los trasplantes neuronales han causado mejoría clínica que se observa gradualmente, pero no de inmediato. Esto es la esperanza para muchas enfermedades neurológicas y por eso no dejan de salir cada vez nuevos estudios. Es por esto que en la actualidad se cree que la presencia de las células troncales en el cerebro puede, al menos en parte, explicar la gran plasticidad cerebral y mejoría funcional que se observa en muchos pacientes después de una lesión cerebral, incluso si esta es extensa. Por cierto, si eres fanático del tema o te gustaría conocer un poco más de esto, también tenemos un video de neuroplasticidad disponible para ti. ¿Y qué pasa cuando se pierde o se extirpa una parte del cerebro? Se esperaría que las conexiones de las neuronas fueran más débiles, pero los estudios han demostrado todo lo contrario. En experimentos realizados en personas que se les ha extirpado hasta un hemisferio del cerebro, se esperaba que las conexiones existentes entre sus neuronas fuesen más débiles, pero la verdad es que la conexión entre sus circuitos neuronales era normal o incluso presentaban conexiones más fuertes que las personas a las que no se les había extirpado. Lo curioso en este caso es que normalmente muchas de estas redes involucran ambos hemisferios, en los casos de personas con cerebros típicos. Esto aporta evidencia clave para la futura comprensión de la reorganización neuronal. Vale la pena también saber que el cerebro adulto es flexible. Puede hacer que crezcan células nuevas y, como ya se ha mencionado, establecer nuevas conexiones, al menos en algunas regiones como el hipocampo. Tras las últimas investigaciones existe evidencia de que, al parecer, hay al menos 3 mecanismos para regenerar al sistema nervioso central y así lo sintetizamos. Número 1. Células madres neurales que habitan el sistema nervioso central y que pueden reproducirse y transformarse hacia el tipo neuronal que se necesite. Número 2. Células que migran de otros lados y que pueden implantarse en el cerebro y dar lugar a nuevas neuronas. Y número 3. Reintegración de vías neurales por las neuronas viables vecinas a la lesión ocurrida. ¿Qué te parece todo esto del cerebro? Es que sin duda no deja de sorprendernos. ¿Lo sabías? Coméntalo. Y por supuesto dale like a este video. Compártelo a quien creas que le puede interesar. Suscríbete y activa la campanita para que no dejes de ver nuestro contenido. Hasta la próxima.
Lice, buenas noches nuevamente. Solamente quería agradecer a usted, licenciado, por habernos orientado, por habernos brindado ese espacio, de su capacidad de orientarnos y Lice, muchas gracias, ¿no? La verdad, aprendemos mucho y nos servirá bastante, ¿no? En el proceso de formación y en proceso de como docente también nos va a servir bastante, ¿no? Lice, muchas gracias, pues siga adelante usted, Lice, y sigue con eso mismo, paciencia y capacidad de orientar hacia nosotros, Lice. Muchas gracias, Lice, eso nomás quería decirle. Hasta luego, Lice. En este vídeo te enseñaré la importancia que tiene la aplicación de la neurociencia al ámbito educativo. Te hablaré de cómo se aplica la neurociencia a la adquisición de conocimiento y a la mejora de los procesos de aprendizaje. Las investigaciones de neurociencia aplicadas al ámbito educativo y a la didáctica en este área han puesto de manifiesto la importancia que tiene saber cómo el cerebro aprende, recuerda y olvida. Te mostraré la diferencia entre neurociencia, neuroeducación y neurodidáctica, ya que pueden llegar a confundirse en el ámbito de la educación. La neuropsicología se considera una disciplina relacionada con la educación, cuyo objetivo o finalidad es el análisis, prevención, diagnóstico y solución de todos los problemas o dificultades que pueden tener los y las menores en la etapa escolar y que pueden interferir en el desarrollo evolutivo, tanto a nivel psicológico como cerebral. Por otro lado, la neurodidáctica se define como una disciplina de reciente aparición, que se encarga del estudio del proceso de enseñanza, con el objetivo de conseguir su optimización.
se centra en el aprendizaje que se basa en el desarrollo y evolución cerebral, por lo que considera necesario fomentar el potencial del cerebro para que el aprendiz pueda obtener los mejores resultados en el proceso de aprendizaje. La base de la neurodidáctica está en comprender el funcionamiento del cerebro para poder enseñar mejor al alumnado. En este sentido, la Organización para la Colaboración Económica y el Desarrollo destaca la importancia de la atención multidisciplinar en el ámbito educativo, siendo fundamental la colaboración entre neurología, psicología y pedagogía. Por último, la neuroeducación es la disciplina que trata de integrar todos los conocimientos de la neurociencia, de cómo funciona el cerebro al ámbito educativo, mientras que la neurodidáctica ayuda a saber cómo funciona el cerebro y cómo interactúan los procesos neurobiológicos del aprendizaje para que éste sea más eficaz y óptimo. La neurodidáctica se aplica directamente en el aula. En definitiva, el aplicar la neurociencia al ámbito educativo permite a los docentes saber cómo y por qué aprenden los alumnos y de esta forma optimizar los procesos de aprendizaje para ejecutar la enseñanza de forma más eficaz. Ayuda a detectar cuáles son los procesos implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de tal modo que permite analizar el desarrollo del cerebro humano y su reacción a diversos estímulos que posteriormente se convertirán en conocimientos. Considerando el desarrollo y maduración del cerebro, el aprendizaje debe ir acorde a esta evolución, definiendo aquellos estímulos que sean más apropiados para fomentar este desarrollo cerebral y provocar el asentamiento y almacenamiento adecuado de los conocimientos. La neurodidáctica se centra en facilitar dicha estimulación, trabajando con el alumnado en la identificación de sus capacidades, destacando las más potenciales para alcanzar grandes resultados. Por tanto, la neurodidáctica se centra en tres principios básicos. Principio de equilibrio, que se basa en la premisa de que es necesario estimular todas las áreas cerebrales. Principio de interacción, que determina que para conseguir un buen aprendizaje es necesario una participación activa del alumnado. Deben estar motivados, atentos y colaborar con los docentes. Principio holístico, que se centra en valorar todos los aspectos importantes del aprendizaje. Se ha puesto de manifiesto en diversos estudios que la emoción es lo que mueve el aprendizaje, lo facilita. Hay que tener en cuenta que el aprendizaje óptimo no se consigue repitiendo las cosas una y otra vez de manera automática, sino al hacer, al practicarlo, al emocionarse. La atención es un recurso muy limitado y se considera fundamental para que se produzca un aprendizaje sustancial, significativo como diría Usuber. Este aprendizaje se da cuando los estudiantes asocian la información nueva con la que ya poseen y construyen relaciones entre las informaciones. La información nueva se conecta con un concepto relevante que ya existe en la estructura cognitiva y a su vez este nuevo conocimiento modifica la estructura cognitiva de tal manera que la potencia, mejorando así la adquisición de nuevos conocimientos. Por este motivo, desde la neurociencia se propone que se generen climas emocionales positivos en la aula, climas que favorezcan la adquisición de conocimientos, de aprendizaje óptimo. Por ejemplo, integrar actividades artísticas en la enseñanza de distintas materias curriculares potencia dicho aprendizaje, activa la emoción, mantiene a los alumnos y a las alumnas motivados y atentos, por lo que es un cóctel perfecto para adquirir nuevas enseñanzas. Se ha demostrado que este entorno mejora la memoria a largo plazo. Hola a todos, soy Daniel Corona, director general de EDB Educación México y te doy la más cordial bienvenida a nuestro canal, un espacio donde conversamos sobre temas de educación y didáctica con el propósito de que puedas enriquecer tu práctica docente dentro y fuera del aula. Si esto te suena bien, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y formar parte de nuestra comunidad en YouTube, que cada vez se hace más grande. En el video anterior sobre neuroeducación aplicada en el aula, explicamos que hay dos tipos de memoria que intervienen cuando aprendemos algo. La memoria de trabajo, con la que captamos y damos sentido a lo que estamos aprendiendo, y la memoria a largo plazo, donde se guarda el aprendizaje. También explicamos que cada vez que recuperamos el conocimiento de la memoria a largo plazo, estamos grabándolo con una mayor fuerza para que sea más duradero y sólido. En este video explicaremos cómo podemos fortalecer la memoria de trabajo al desarrollar la memoria a largo plazo. Entrando en materia, los términos memoria de trabajo e inteligencia describen procesos relacionados. Es cierto que para aquellos con una menor capacidad de memoria de trabajo, el reto al aprender será mayor,
Pero hay que tener en cuenta que la memoria a largo plazo al final también puede ser parte de la memoria de trabajo, en particular con la práctica de recuperación, algo que explicaremos con más profundidad en el futuro. Lo anterior es algo muy importante, ya que significa que si una persona con una menor capacidad de memoria de trabajo crea y fortalece los enlaces neuronales en la memoria a largo plazo, esto puede extender su memoria de trabajo sobre esa materia específica. Otra manera de explicarlo es que la memoria de trabajo, al apoyarse en el conocimiento previamente almacenado en la memoria a largo plazo, facilita el entendimiento de la memoria a corto plazo cuando hay que aprender algo nuevo, más para aquellos estudiantes con menor capacidad de memoria de trabajo. Por ejemplo, será más fácil para un estudiante aprender a dividir si ya tiene grabadas con la fuerza necesaria las tablas de multiplicar en la memoria a largo plazo, porque no tiene que estar esforzándose en estar atento para resolver dos acciones. Primero, multiplicar para luego entender cómo dividir. Así, nuestra memoria de trabajo parece tener una mayor capacidad porque le quitamos parte de la carga cognitiva. Por eso es muy importante la práctica previa. Recordemos que la memoria de trabajo es como una especie de pulpo que está en la parte frontal del cerebro, donde están las funciones centrales, y que además tiene un número determinado de brazos de acuerdo a la capacidad de procesar información con la que cada uno nacimos. Es decir, que el pulpo de cada persona tiene diferentes números de brazos y por lo tanto de capacidad. Cada brazo de nuestro pulpo puede manejar un cierto número de piezas de información que representaremos como esferas y que debe mantenerse en el aire mientras se aprende algo nuevo para poder entenderlo. Estas esferas representan el patrón de pensamientos que estamos lanzando constantemente una y otra vez desde la función central representada por nuestro pulpo, donde está la memoria de trabajo, a la parte posterior, donde se refleja en la superficie del foco de atención que poco a poco logra dar sentido a la información para codificarla en la memoria a largo plazo por medio de lo que vemos y escuchamos. En cualquier caso, si uno se distrae o trata de tener más esferas de las que puede, el hilo del pensamiento puede caerse y las esferas con información desaparecen. Por otra parte, si practicamos con intención y atención, podemos llegar a manejar esferas más grandes con información más compleja. Así, nuestra memoria de trabajo parece tener una mayor capacidad porque le quitamos parte de la carga cognitiva. Por eso es muy importante la práctica previa para consolidar los saberes en los que se fundamenta el conocimiento nuevo. Esto permite que las esferas de información que la memoria de trabajo tiene que manejar sean más grandes, aunque no siempre tengamos una gran capacidad de atención definida por el número de esferas que puede manejar nuestro pulpo ejecutivo. El investigador John Sweller, más conocido por sus teorías relacionadas con la carga cognitiva, considera que la relación entre la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo es quizá el factor crítico más importante en la cognición humana. Es decir, en nuestra capacidad de conocer, porque es casi imposible separar una de la otra al momento de tratar de medirlas. Como docente y padre de familia, lo importante es reconocer que la práctica con intención sobre alguna materia o contenido específico facilita la atención y por lo tanto la capacidad de memoria de trabajo. También es el fundamento para convencer a aquellos estudiantes con menor capacidad para extender el tiempo de práctica, porque con esto todos, avanzados y retrasados, rápidos y lentos, tarde o temprano llegarán a dominar el conocimiento. También es importante quitar el mito de que la memorización de contenidos fundamentales no ayuden al aprendizaje. Todo lo contrario. Hemos aprendido solo cuando podemos rescatar el conocimiento desde la memoria a largo plazo. Y es que el efecto transformador de la educación no es cambiar la capacidad de memoria de trabajo, sino de cambiar la cantidad de conocimiento relevante en la memoria a largo plazo. A mayor conocimiento almacenado en la memoria a largo plazo, en el neocórtex, será más fácil añadir más aún. Este es precisamente el principio por el que siempre debemos empezar recuperando los conocimientos previos, ya que con esto conseguiremos que la carga cognitiva sea menor para todos.
Ahora, a continuación te proponemos algunas estrategias que ayudarán a todos los estudiantes, no solo a aquellos que tienen una menor capacidad de memoria, para poder bajar la carga cognitiva. 1. Sé breve y usa un lenguaje lo más sencillo posible cuando les des alguna instrucción o actividad. Algo que es largo y complejo propicia la distracción y es fácil de olvidar. 2. Cuando vayas a darles alguna instrucción, pídeles que te miren y pongan atención. Simplemente con decir, por favor, dejen lo que estén haciendo y mírenme, esto puede ser totalmente útil y fácil de poder aplicarlo. 3. Explica una instrucción a la vez e incluye una breve lista de cotejo para asegurarte de que todos te pueden seguir. 4. Escribe las instrucciones como una lista de cotejo en el pizarrón o reparte fotocopias que les servirá de referencia mientras estén realizando la actividad. 5. Ayúdalos con alguna estrategia mnemotécnica, como un juego de palabras, imágenes y oraciones cortas, porque así los niños pueden memorizar conceptos e ideas para que luego puedan aprender de manera más sencilla un conocimiento difícil. Déjanos en los comentarios tus opiniones sobre este tema de la neuroeducación y cuéntanos si has llevado a cabo algunas de estas estrategias que te proponemos. En próximos videos seguiremos explicando temas y aspectos de la neuroeducación aplicada en el aula, precisamente para construir sobre lo que ya hemos expuesto y reducir así la carga cognitiva sobre este tema tan difícil que puede presentarse para algunos. Y si no has visto los otros videos sobre este tema, te invitamos a que lo hagas para seguir aprendiendo con nosotros sobre temas de pedagogía y didáctica. También déjanos en los comentarios qué otros temas te gustaría que profundicemos en los próximos videos que hagamos. Y recuerda que, en tiempos complejos, aprender puede salvar vidas. ¿Sabías que los últimos estudios en neuroeducación han descubierto que se aprende más y mejor cuando nos concentramos en recuperar y evocar el conocimiento que en embutirlo en la mente de nuestros estudiantes? Hoy hablaremos sobre la práctica de recuperación, una estrategia de neuroeducación que te ayudará para que tus alumnos retengan más y mejor lo que les enseñes, y no solo para pasar el examen. Hola, soy Daniel Corona, director general de EDB Educación México, y te doy la bienvenida a nuestro canal. Un espacio donde conversamos sobre temas de educación y didáctica con el propósito de que tú puedas enriquecer tu práctica docente dentro y fuera del aula. Retomando el tema, en un estudio realizado en 2019 se pidió a un grupo de estudiantes de sexto de primaria que respondieran un breve cuestionario de historia sobre temas expuestos en clase que no contaban para la calificación final. El truco estaba en que este breve cuestionario solo abarcaba la mitad de lo expuesto, dejando el resto fuera. En otras palabras, los estudiantes solo pudieron usar la práctica de recuperación con una parte del material expuesto por el docente, y no en todo. Se hizo un examen al final de la lección y otro al final del semestre, y ¿puedes imaginar cuál fue el resultado? Los exámenes demostraron que los estudiantes habían tenido un mejor rendimiento sobre el material que habían podido evocar con la práctica de recuperación del breve cuestionario que se les hizo, hasta en el examen semestral, como se muestra en esta gráfica. La neurociencia aplicada a la educación ha demostrado que la práctica de recuperación mejora el aprendizaje en estudiantes desde preescolar hasta universidad y para todas las materias, desde matemáticas hasta historia, sin importar el tiempo de evocación, que puede ser desde unos días o hasta meses, para cualquier edad también. En este video empezamos una segunda serie en la que te explicamos estrategias avaladas por la neurociencia que puedes aplicar de manera sencilla para incorporarlas en tu clase y potenciar el aprendizaje de todos tus estudiantes. Para comenzar, definamos de qué estamos hablando. La neurocientífica Pooja Agarwal define la práctica de recuperación o retrieval practice en inglés, como una estrategia de aprendizaje enfocada en sacar la información de la mente de los estudiantes. Con el mismo